quisiera algo de lo que está haciendo en política internacional, con esto de los viajes, con esto de las conferencias, esto de los agravios a otros líderes. ¿Cómo ves eso, Martín? La verdad, esperaba, en general no suelo esperar demasiado, pero esperaba una inserción internacional, o un intento de inserción internacional, vamos a decir con precisión, con mayor precisión, parecido al que se está dando. Es peor. Es peor. Claro, es peor de lo que... Es peor de lo que uno podía imaginar. Pero no importa, la realidad es la realidad, así que hay que analizar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Yo no juzgo las intenciones de Milei porque no las conozco y no soy su psicólogo, ni nada por el estilo, ni soy brujo. Entonces lo único que puedo ver son los hechos. Y en los hechos y hay unos cuantos meses ya de gobierno. En los hechos lo que hizo Milei es una política para aislar a la Argentina. Milei dice que la Argentina tuvo siempre, sobre todo en los gobiernos de Néstor I, bueno, el único, de Cristina I, Cristina II y Alberto I, son 4 gobiernos peronistas, que en esos 4 gobiernos la Argentina tuvo una política aislacionista. Una estupidez porque no fue así. Después si querés hablamos de eso, pero me remito a Milei. Se repite, se aislaron del mundo, una idiotez, pero después si querés desagregamos esa idiotez. Lo que Milei está haciendo sí es aislarse del mundo, Porque viajar, yo no estoy en contra de que los presidentes viajen, me parece una crítica trivial esa. El punto es para qué viajan y con qué intereses concretos. Claro. Y a veces inclusive está bueno que un presidente viaje y siembre, porque es un tema de relaciones políticas, relaciones personales. Digo, es como tejer, es como la rosca en política. No está mal eso. Claro. Oponerse a eso es oponerse a la política. Y no lo digo solamente desde el punto de vista de principios, sino desde el punto de vista, sobre todo, de resultados. Uno no puede oponerse a cosas que eventualmente en el futuro darán resultado. Y en política internacional, el eventualmente en el futuro puede ser dentro de 2 días, dentro de 3 años, o dentro de 30 años. Como en la cuestión Malvinas, donde vos tenés que ir sembrando sin saber exactamente en qué plazo vas a recoger algo y cuándo lo vas a recoger y de qué manera. Pero vos tenés que hacer, vos Estado, digo, tenés que hacerlo. Claro. Cuando no lo haces es que no estás pensando en los intereses de la Argentina. ¿Qué hace Milei? Porque la crítica es Milei viaja mucho. Sí, el problema es analizar para qué viaja. Exactamente. Entonces, España es... Milei dice que quiere dólares, ¿no es cierto? Vamos a poner la lógica de Milei. Y repite los viajes a España. España es el segundo inversor en la Argentina. El primero es Estados Unidos. El segundo es España. Si salgamos de las amistades, de las coincidencias ideológicas, más allá del o de gobierno, las antipatías ideológicas. Corrámonos de eso para analizar. Milei viaja a España. Viaja a España una vez, viajó, yo le puse un nombre que es el Facha Fest. Facha es facho en español. La convención esta de Vox. Los Facha, exactamente, la convención de Vox. Vox no es ni el primer partido ni el segundo. Es un partido relativamente, no diría marginal, pero pequeño. Digo, en algunos lugares es el cuarto, en otros es el quinto, en las regiones es el quinto. De manera que ahí Milei viaja por coincidencia ideológica para presentarse como la estrella rutilante de una internacional, de hecho, porque no existe formalmente, de ultraderecha. Que sí existe en lazos, en redes, en financiación, en asesoramiento, eso existe. No existe formalmente. Milei quiere ser el rockstar de eso y lo está logrando a ese nivel. Bien. Viaja para recoger premios marginales. Ni siquiera el Instituto Juan de Mariana para los economistas españoles, incluso para los ortodoxos, no existe. Es como el SEADE de Venegas Lynch en la Argentina. No existe, pero no existe en la Argentina para Melconian. Sí, no es que no existe para el otro color político. No es que no existe para Augusto Costa o para Axel Kicillof o para cualquier economista. Existe incluso para los economistas no existe para los ortodoxos de derecha. No existe. Entonces viaja y recoge premios de lugares que no existen. O en Praga, por ejemplo, que son siempre ultraliberales o ultraconservadores o de ultraderecha, como quieras salieron también a desmentir, a separarse del premio, dijeron que... Claro, en República Checa pasó eso, dijeron que ni siquiera ese instituto de República Checa, que era liberal, marginal, ni siquiera reconoció a partir de sus integrantes que ese premio era legítimo, o que eso era representativo, corramos la legitimidad. Entonces, por un lado, parte de la estrategia internacional de Milei es una estrategia de constituirse en el polo rutilante de la ultraderecha mundial, que incluye
y hay muchas diferencias, yo solo los nombro, Sí. no digo que sean todos iguales, porque después hay matices de acuerdo a los intereses de cada país, que puede incluir a Donald Trump de Estados Unidos, a Víctor Orbán de Hungría, a Santiago Abascal de Vox, a la nueva ultraderecha, que está hasta segregada por el resto de la ultraderecha de Alemania, a la que le fue muy bien en las últimas elecciones europeas, que incluye a los holandeses que están en el gobierno. Es decir, no es que estas fuerzas no existen. Sí existen, que incluye a Giorgia Meloni, al matrimonio Le Pen y a Marine Le Pen en Francia, Sí. tal cual. Esto existe y está en avance. Las dos cosas. Sí. Al mismo tiempo, esa es parte de los hechos de Milei. La otra cosa, que también es parte de los hechos, es viajes repetidos a los Estados Unidos. Claro. Uno podría decir, la Argentina no debe tener relaciones con Estados Unidos, ¿está mal? No, es una idiotez eso. Tal cual. La Argentina tiene que tener relaciones con todos los países del mundo. Y plantear de otra manera es sobreideologizar, que es lo que hace Milei justamente, sobreideologizar las relaciones internacionales. La Argentina no tiene por qué darse, ningún país se da el lujo, ni China se da el lujo de despreciar relaciones con otros países, ni los Estados Unidos se dan ese lujo. Bueno, la Argentina no es una potencia como Estados Unidos y China, y ni siquiera es una potencia intermedia. La Argentina no es la India, la Argentina no es Brasil, por tamaño, no es una por potencia Producto regional Bruto. tampoco. O segundo nivel, digo. Tampoco, exactamente, no lo es. Es un país empobrecido, con una desocupación en alza, con un problema básico que es el malestar cotidiano de su población. Vos en política exterior tenés que resolver eso primero. Lo primero. Lo primero, tu primer objetivo de política exterior como prioridad es eso. Entonces decís, ok, no voy a Estados Unidos. ¿Voy a Estados Unidos para qué? Claro. ¿En qué puedo subir ahora? ¿En qué me ayuda esto ahora o dentro de 3 meses o dentro de 5 años a bajar los niveles de pobreza en la Argentina? Y de nuevo, no es un tema, es ideológico desde el punto de vista, es ideológico, es ético desde el punto de vista del motor, no lo es desde el punto de vista de los mecanismos, porque con cada país tenés una relación diferente, es complejo, cada movimiento que hagas hacia los Estados Unidos generará recelo en China y viceversa, pero bueno, el mundo es complejo y así es la vida. Y está en el irlandés, en la película decían "It is what it is". Claro, es lo que hay, sería la traducción. Es lo que hay. Y hay un general famoso que decía la única verdad es la realidad, que es más o menos la versión argentina de "It is what it is", que es anterior a "It is what it is", aparte de todo. Aparte, bueno, qué bueno que traes justamente a colación la frase de General Perón, porque en este marco, en esta semana de los 50 años y el aniversario, justamente la política internacional, que él decía que era la única política que valía la pena, digo, la única política es la internacional, después acá adentro es esa administración, plantea una tercera posición, pero porque el mundo estaba dividido en dos. Ahora esto que plantea Milei de volcarse totalmente ideologizado a esta concatenación de derechas, que después tienen miles de diferencias, como dijo Cristina en el reportaje el otro día, de diferencia con de Le Pen y Macron, que hay muchas diferencias entre la derecha nacionalista y lo que hace Milei, pero bueno, después podemos también desglosar eso. ¿Qué objetivo o qué le ves a largo plazo en cuanto a consecuencias para Argentina? Digo, puede tener sanciones, puede haber ruido, ya hubo un problema grande con España y ahora parece que Brasil también amenaza con romper relaciones comerciales, no total, porque digo, también es uno de los mayores socios comerciales argentinos. No, porque además ellos ven sus intereses. Claro. O sea, en los intereses de Brasil estará... Lula dirá, imagino, tengo bronca con este tipo no puede... no puede burlarse de Brasil. De hecho, Lula lo dijo. Claro. Lula dijo, le tiene que pedir disculpas a Brasil y me tiene que pedir disculpas a mí. En ese orden. Claro. Lula es un político profesional y con mucha experiencia internacional, no solo nacional. Cuando Lula dice, le tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí, está dando el orden del Estado primero. Exactamente, es el Estado primero. No está diciendo cualquier cosa, ni fue una frase antojadiza. Digo, hay que tomarlo en cuenta. ¿Esto quiere decir que Brasil va a romper relaciones con Argentina? No. ¿Que Brasil va a dejar de comprar manufacturas argentinas? No. Ahora, cada recelo sumado es un desgaste en la confianza mutua entre estados y entre presidentes, que eso existe, eso juega, ojo, eso sí existe. No es determinante, pero existe. Entonces eso puede ayudar o puede dañar la relación, la diplomacia presidencial. Puede ayudar a avanzar o puede desayudar, puede ayudar a retroceder. Con Milei eso está ayudando a retroceder. Vos planteás el caso de Brasil. En realidad, tanto la relación con Brasil como la relación con China
en el caso de Milei, parten de una decisión inicial. Perdón. La primera decisión de política exterior de Milei es anunciarles a los presidentes de lo que era el BRICS en ese momento, ahora es el BRICS más, claro, es decir, a los presidentes o primeros ministros de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, una carta a cada uno, porque así correspondía, diciendo: señor presidente, hemos cambiado de política exterior, y como hemos cambiado, así casi literalmente, casi textualmente, y como hemos cambiado de política exterior, no seremos parte del BRICS ampliado, que estaba convenido ya con el gobierno de Alberto Fernández. Esto lo habían negociado Felipe Solá primero y Santiago Cafiero después como cancilleres de Alberto Fernández, con absoluto consenso dentro del Frente de Todos, que eso es interesante. Uno de los pocos temas donde casi no hubo ruido en el gobierno de Alberto Fernández, con la política exterior en general, te diría. Sí, y con eso en particular. No hubo ruido en política exterior, salvo expresiones marginales, muy marginales. No hubo ruido en política exterior, cosa a tener en cuenta en este momento. Sí, tal cual. A tener en cuenta porque me parece un fenómeno interesante y poco analizado. Pero vuelvo, una de las primeras medidas, o la primera medida, te diría, fue: de ahí nos vamos. Ahora, ¿de dónde nos vamos sin llegar, no es cierto? Porque la Argentina iba a entrar el 1 de enero. Ahí no entramos, sería. Ahí no entramos. Claro. Pero con algo que el Estado ya había acordado, que el Estado argentino a través del gobierno ya había acordado. No es que no existe la política de los gobiernos y solo existe la de los estados. Esto es un invento también. Sí. Digo, la política de Estado, la política exterior cruza varios gobiernos. Claro, y además cruza dos planos. Uno es el plano de la continuidad del Estado, no solo jurídica, sino de sus intereses. Y la otra es el voto popular, porque si no, nunca habría cambios en política exterior. Claro. Tampoco hay que ser exagerado. Tampoco se puede es el cruce de las dos cosas, porque el voto popular indica una orientación. Sí. Y entonces la orientación es: corrige rumbos, intensidades, prioridades, tal vez justamente eso es lo que ahora se critica, en el sentido de que había más o menos una línea de Estado, y el extremo total que lo llevó Milei hace que se está yendo del consenso democrático. Claro. En términos internos y en términos externos, Milei se está yendo del consenso democrático que rige en la Argentina sin haber firmado ningún pacto de la Moncloa o pacto de la Casa Rosada, sería en el caso de la Argentina, pacto... Bueno, de Olivos sí hubo uno que fue por la reforma constitucional del 94 después. Pero digo, sin haber firmado un pacto, Milei está rompiendo ese pacto implícito. En términos internos, esto tiene que ver con la política de memoria, verdad y justicia, con derechos humanos, con intensidades distintas, porque no fue lo mismo de valoración real y discursiva de la justicia social, y está rompiendo también una tradición de política exterior de la democracia. Mirá, estamos en 2024. Son 40 años este año y en poquitos meses más, además de todo, de la consulta por el Beagle. La consulta por el Beagle de 1984, que era una consulta no vinculante, pero aunque fuera no vinculante, dio por amplísima mayoría de votos un acuerdo con no seguir el conflicto con Chile por el Beagle. Hubo uno de los pocos referéndums, ¿no? A nivel nacional, claro. Sí. El único. El único. El único. Y cuando no existía en la Constitución todavía. Es decir, que no era vinculante, era... Vamos a ver qué pasa. Claro. A raíz de eso, como un gran sondeo, las dos cámaras votaron a favor. Diputados que ya votaban a favor, esto es en época de Alfonsín, y senadores. Y ahí encima de todo surge, en buena medida, el peronismo renovador de aquel momento. Antonio Cafiero, Guido Di Tella, Hernán Patiño Mayer, Julio Bárbaro, digo, los que estaban originariamente allí y varios más, surge en aquel momento, en buena medida, porque apoyaban, Carlos Menem, porque apoyaban el referéndum, porque apoyaban el sí en la consulta popular, no en el referéndum, en la consulta popular. O sea que la tradición, esa tradición de política exterior en la Argentina está ligada a lo que hoy son los partidos políticos en su mayoría. Milei está sobreideologizando y está yéndose de eso. Claro. Está yéndose de esa tradición. El otro día le escuché a Agustín Rossi una reflexión interesante al comparar el ex ministro de Defensa y ex jefe de gabinete, al comparar la política de Milei con la de Carlos Menem y las relaciones carnales. Claro. Y Rossi dijo: yo no estuve de acuerdo con las relaciones carnales. Ahora, de cualquier manera, hay que tener en cuenta que en ese mundo había una sola potencia,
Claro. Se había caído el muro de Berlín en el 89. Tal cual. Revienta la Unión Soviética o implosiona para adentro en 1991 y se termina. Era la época del fin de la historia, Exacto. el único potencia hegemónica a nivel global era Estados Unidos. El fin de la historia no fue. No fue, era... Ahora, que la única potencia, hiperpotencia, porque no era, ya no era potencia, al desaparecer o al bajar de categoría, digamos, la otra superpotencia, quedó una hiperpotencia, Sí, ya no sí. sé, porque era la única. Ya era como el hegemón a nivel global. Sí, exactamente. Claro. Pero la única. La única. Claro. Y Sí. Tenés que remontarte, si es Occidente solo, tenés que remontarte al Imperio Romano, porque no hay Sí. otro parangón en la historia. Es decir, Rossi decía, yo no estoy de acuerdo con eso, interesante me pareció el análisis. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tenía una cierta lógica. Tenía una explicación Una histórica, explicación por lo histórica, menos. Claro, La de Milei no tiene ninguna. claro. Porque este mundo es... Uno quiere poder buscar el multipolarismo, que es decir, yo quiero que haya varios polos de poder en el mundo, Sí. me conviene que haya, yo país, ¿no? Yo Estado, me conviene que haya varios polos de poder y yo busco integrar uno. Eso fue el Mercosur el con... Mercosur, el BRICS después, El claro. BRICS después, exactamente. Eso es. Uno puede, eso es buscarlo. Ahora, hay una cuestión de diagnóstico. Más allá de lo que yo quiera, yo tengo que tener una lectura del mundo. ¿El mundo tiene una sola hiperpotencia hoy? No. No. Tiene por lo menos dos. Dos. Una con evidente superioridad militar, que es Estados Unidos, y otra con superioridad comercial, Sí. no tecnológica todavía, aunque sí tecnológica en algunos aspectos, pero que va empardando y que juega a largo plazo, que es China. Sí. La Argentina está en el área de influencia de Estados Unidos, por eso, entre otras cosas, pelearse sobreideologizando con Estados Unidos no tiene ningún, no tiene ningún sentido. Y aparte digo. esto que remarcaba vos anteriormente del multipolarismo, porque digo, Exacto. cuando eran los dos bloques en la Guerra Fría, bueno, eran dos superpotencias. Después fue Estados Unidos y después creo que no sé fecharlo bien, pero después de los atentados del 11 de septiembre, de toda esta tercera guerra en cuotas, como dice el Papa, hay un multipolarismo de varios focos de poder y de conflicto en toda la región, en todas las regiones, e incluso en Medio Oriente. Yo el otro día leía que se rompió el acuerdo que hizo Kissinger con los árabes por el petrodólar, que incluso ahora van a poder, Arabia Saudita, poder comerciar en otra moneda que no sea el dólar. Algo impensado que tiene 60 años de un acuerdo que hacía Kissinger. Digo, Arabia Saudita es uno de los países que entró a BRICS. Claro que Ahí tenés. acordó con China para entrar al BRICS. Milei no quiere tener relaciones con países comunistas y el BRICS sería un grupo de comunistas, Claro. como Arabia Saudita. Como Arabia Saudita. Como O sea, Arabia Saudita. país Sí, más... sí. pro-norteamericano en la historia en Medio Oriente no existió, No existió. Por eso digo el príncipe Bin Salman. Salman participaba de las reuniones de gabinete de Bush. A ese nivel. Sí. Eso era Arabia Saudita históricamente. Era después de Israel, digo, o con Israel, los grandes aliados históricos en Medio Oriente de Estados Unidos. Esos serían los comunistas de Milei. Los comunistas, los socialistas, los colectivistas y todas las palabras. Por eso es raro, los zurdos de Arabia Saudita. Que serían él, eso. a diferencia de lo de Menem, que es muy claro lo que hablaste de Rossi, que tenía una lectura al menos de lo que estaba pasando en el mundo acertada, porque realmente era la potencia ganadora de la Guerra Fría era Estados Unidos. En este caso me parece que hay una lectura o una realidad alternativa. La lectura no tiene que ver con la realidad. No tiene que ver con la realidad. Entonces, Exactamente. esa es la cuestión. O sea, ¿Cómo se inserta en si vos me ese preguntás, mundo? yo coincido con Rossi. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero eso sería para otro Por programa supuesto, especial con claro. las relaciones carnales, con la idea de las relaciones carnales. No importa. Pero en la época del consenso de Washington. Pero no digo, importa, pero claro. tenía una explicación. Yo no digo que era la única postura posible, pero estaba dentro de un cuadro real. Sí. La política exterior aislacionista, yo repito, de Milei está fuera del cuadro real, porque el mundo es multipolar. Uno puede, inclusive yo te decía, la Argentina puede, esto fue con Lula, con Néstor, con Cristina, buscar el multipolarismo como proyecto. Ahora, la multipolaridad no es un proyecto, es un diagnóstico, es una realidad. Es un diagnóstico que está pasando. El mundo es multipolar. Claro. Vos querés ser parte de un polo, no querés ser parte de un polo, querés construir polo alternativo, querés constituir polo regional, esas son opciones. Claro. De lo que nadie duda, pero nadie, cuando digo nadie, es nadie serio. Los analistas en Estados Unidos te van a decir que... Nadie serio dice que este mundo no es multipolar. Claro. Y que no existen por lo menos dos potencias importantes. Luego tenés Rusia, la Unión Europea comunidad. Luego tenés la Unión Europea, luego tenés la India, que es muy importante. Entonces, vuelvo a esto, cuando vos desairás al BRICS,
no es un tema psicológico, un tema de relaciones personales a un tema de relaciones públicas. Sí. Vos estás diciendo, che, ustedes no me interesan. Eso se anota. A mí me lo dijo una vez, no voy a decir el nombre, pero el segundo de la embajada norteamericana en la Argentina, conversando una vez sobre la historia del alicate. Del No, el alicate de... Pues sí, salía alicate de Narváez. No, eso fue la selección del 2009. 2009. No, esto fue cuando Cristina Fernández de Kirchner ordena con alicate sacar unos equipos de comunicación de un avión norteamericano. Eso fue gobierno de Cristina. Es una medida muy discutida. Una vez le pregunté, años después, conversando con un diplomático norteamericano, le pregunté si eso generaba efectos eternos. Sí. Y la respuesta es más o menos así. Dice, mira, nosotros tenemos intereses. Y los intereses van cambiando y hacemos lo que nos conviene en cada momento. Ahora, dicho esto, también te agrego algo, me dijo el norteamericano. El Departamento de Estado, que es la Cancillería de los Estados Unidos, tiene memoria. Y todo se anota. Todo. Y todo se anota. Claro. Y una vez se lo pregunté a un chino. Y el chino me dijo lo mismo. Ni China tiene memoria. Y es una memoria a larguísimo plazo. Porque los chinos están planificando ahora medidas para los próximos 37 años. Para los próximos 3 o 4. No es solo 37. Para los próximos 37 y para los próximos 370. No, y aparte el problema, no el problema, sino la ventaja de China de tener el sistema político acorde para planificar a largo plazo, porque no es que tiene vaivenes cambiantes, como justamente acá que va a venir un Milei a cambiarle toda la política exterior. Ellos pueden planificar a 50 años. Planifican. Claro. Tuvo los vaivenes, pero hace mucho que ya está, digamos, de 1976 hay un rumbo de Deng Xiaoping, hay un rumbo determinado. Claro. Que va variando y se va adaptando. Pero tiene memoria. ¿Por qué te digo esto de la memoria? Porque cada cosa queda asentada. Cosa queda asentada. No asentada para vengarse algún día. Pero hay un juego de pesos y contrapesos, de balance. Sí. No es vos me dijiste tal cosa porque es un rencor personal. Yo insisto en esto, pero son relaciones de Estado a Estado. Sí, entonces, vos afectaste. Cuando vos venías a BRICS, a nosotros nos pareció bien. A nosotros los integrantes de BRICS. Nos pareció bien porque coincidía con nuestros intereses. Sí, que no. Bienvenida a la Argentina porque ampliamos. Así como es bienvenida a Arabia Saudita, como hablábamos recién, y muchos otros países. Cuando vos te vas y decís que cambiás tu política exterior, no es que después esto se reconstruye en 2 segundos. Claro, que viene... No es así. Después es cada cosa que uno quiera enmendar requerirá, si es que eso sale, un larguísimo proceso, porque vos lo que estás haciendo es dirigir un barco que dobla más lentamente que una lancha. El Estado es un barco, dobla más lentamente que una lancha. ¿Te acordás lo de Zárate? Sí. El tipo sabía que se iba a hacer pelota contra el Pilar. Pero era... Sabía eso, entonces pudo bajar la velocidad y media hora después se hizo pelota contra el Pilar. La política exterior y los estados juegan así. Es lo mismo. Es así. Vos no podés cambiar de rumbo en 3 segundos. Y aparte que tan rápido te van a recibir y va a estar todo aceitado la relación con otro país. Si es que eso sale. Claro. Sí. Si es que eso sale. Entonces la memoria existe. No es solo la relación personal, eso es mentira, pero al mismo tiempo no es que las ofensas y los cortes de relación o la disminución del nivel de la relación no tengan ninguna influencia. Sí tiene influencia. Porque ahí no son solo presidentes, son estados y los estados leen lo que hacen los otros estados. Entonces sí tiene influencia. Entonces, ¿de qué te aislás? Porque es por eso yo digo que la política de Milei es sobreideologizada y aislacionista. ¿De qué se está aislando? Se está aislando de una buena parte del comercio internacional que pasa por Asia y el sudeste asiático. Sí. Que es, por intensidad, el comercio internacional que más crece. Tal cual. Además de todo. O sea, se está aislando de un volumen de comercio importante. Se está aislando de África, donde hay una clase... En África el nivel de pobreza y indigencia siguen teniendo niveles extremos, pero al mismo tiempo hay una clase media en crecimiento. La Argentina venía vendiéndoles a algunos países... Sí, Angola, ¿se acuerdan? Exactamente, Angola es un ejemplo. Tecnología agropecuaria y Toyota, camionetas. Todas juntas.
Es decir, estaba exportando valor agregado, no soja a África. No era No soja. grano nada más. Exactamente. Y en algunos lugares por ahí era trigo, pero en todo caso era trigo, tecnología agropecuaria, INTA y algunos organismos privados y camionetas. Eso es virtuoso. Sí, tal cual. Bueno, si vos si bajás las relaciones y si no avanzás con eso, y el BRICS en parte te servía como paraguas político para eso también, Claro. no quiere decir que vos no puedas tener relaciones de Estado a Estado, pero para un país chiquitito, porque es un país chiquitito, No, aparte, justamente más allá de todo, te abre un de montón la de población, posibilidades. te abre posibilidades y, Sí. y te da poder. Es Claro. como un sindicato, digo. Si vos negocias solo, Sí. por ahí podés negociarte un buen sueldo. Es difícil, ¿eh? Es más difícil. No, Es y difícil. Sin sindicato es difícil. Aparte, digo, esta unión del BRICS que también permitía el tema de la financiación, el tema de Claro. baja de impuestos, Exacto. como una cuestión con un Mercosur más ampliado, que aparte te iba a Ibas a preguntar- tener, exacto, ibas a tener más posibilidades. Claro. Esto que vos decís es una. Está el nuevo Banco de Desarrollo de los Banco de BRICS. Desarrollo. Bien. No es automático que te da. La Argentina iba a ser parte. Claro. Pero cuando vos sos socio del BRICS, sos socio. La Argentina iba a aportar 250 millones de dólares, es decir, que además de todo, se le daba la posibilidad de un aporte relativamente menor en relación al de otros países. Sí, ni te cuento lo que pone Rusia, China. Afrontable, sí, China digamos. sobre todo. Afrontable, era algo afrontable. Ya estaba arreglado eso también. Eso te daría hoy, por ejemplo, crisis de la deuda, te daría hoy posibilidades, no de tomar dinero para pagar deuda, pero de tomar dinero para infraestructura y para crecer. Claro. Te daría Acceso eso. al Bueno, crédito. eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Es decir que vas pagando consecuencias que vas viendo, algunas las podés ver de entrada y otras las vas viendo y las vas sintiendo Sí. a lo largo de la historia. Y cuando digo las vas, la siente el presidente y aunque cuesta mucho relacionar el mundo con el nivel presidencial o de decisión o con los grandes empresarios o los partidos políticos o la Sí. agencia política y las condiciones cotidianas de vida, esa relación existe. Existe. Yo creo que función nuestra ir desentrañando, ir relacionándolas, pero no es que son planos que no se tocan, al Claro. contrario. Que se cruzan todo Cuesta el tiempo. entender cómo se tocan, Claro. pero se tocan todos los días. Ahora, me voy a poner en abogado del diablo. Bueno, está bien, pero nosotros estamos en la esfera de relaciones con Estados Unidos, en la Sí. esfera Sí, sí. geográfica de los Estados Unidos, de Yalta, o desde siempre, porque esto es anterior a Yalta, digamos, desde la enmienda Platt, desde Cuba para acá, Claro. desde 1902, estoy diciendo, la guerra, cuando termina la guerra entre España y Cuba y se meten los Estados Unidos. De 1902 estamos en el área de influencia de Estados Unidos y no nos queda otra, ¿para qué nos vamos a preocupar del resto? Claro. Ok, primero no es así. No es así porque el mundo cambió. Ni los Estados Unidos, en sus versiones más recalcitrantes, piensan que un país como Argentina debe tener solo relaciones con Estados Unidos. Sí, sí, Primer sí. punto. Segundo punto. Como decía un subsecretario de Asuntos Latinoamericanos hace muchos años, a veces no es que vos te vendas. Incluso si querés regalarte, tiene que haber alguien que te acepte. Tiene que haber alguien que te Tiene que haber alguien que sí. te acepte. Entonces, van a aceptar. Porque si no, no te aceptan ni Claro, siquiera o sea, regalado. ni regalado. Entonces esos sueños de yo voy y lo veo a Elon Musk y viene Elon Musk rápidamente. Sí. Ok. Frase, el país necesita inversiones. Nadie puede estar en contra en abstracto de las inversiones. Ahora, veamos en concreto. Incluso sin Rigi. Starlink ya se metió en la Argentina. Sí. Cuando hablas con algunos empresarios pymes, dicen, nosotros estamos desapareciendo. Por Starlink de Por Elon Star- Musk. Ya claro. estamos desapareciendo. Va a ser peor todavía. Entonces, inversiones sí. Pero Sí. ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué plazo? ¿Con qué remisión de utilidades? ¿Con qué relación con las pequeñas y medianas empresas? Sí. Inversiones es eso. No es inversiones cero. A la Argentina llegó Chevron. Sí, Con sí, durante Cristina. la época de Cristina. Con Cristina. Justamente. Cuando fue la crisis del 2008, una de las cosas que hace el gobierno de Cristina 1, fue todavía, Cristina 1, fue darle subsidio, crédito, pedal a General Motors, empresa norteamericana, Sí, me acuerdo. para que no despidiera. Y General Motors después lo devolvió. Estamos hablando de empresas norteamericanas. Quiere decir que la relación con Estados Unidos Hubo siempre existe hubo- de siempre. sí, sí. Y en toda visita del presidente a los Estados Unidos, sea Menem, Cristina, Néstor, de la Rúa, o en Dualde, creo que fue una sola vez, olvídate de Dualde porque estuvo en la transición Claro. acá.
siempre hubo entrevistas en los Estados Unidos con el establishment, con Slim, que se corría desde México, con quien quisieras, digo, eso es, con petroleros, con la Exxon, digo, eso es normal, eso no lo inventa Milei. Es decir que Milei no inventa eso y terminar con eso no es algo que haya que hacer, digo, es una esfera de relaciones necesaria. Ahora, ¿consiguió algún milagro? Hasta ahora no. ¿Llegó dinero fresco? No. No, ni siquiera digo del Fondo Monetario Internacional, porque habría que discutir si el dinero del fondo no es para crear más deuda. Supongamos, a Milei le vendría bárbaro, sobre todo estos días de crisis financiera, tener dinero del Fondo Monetario Internacional. Pero esa ampliación sería ampliación de deuda. Porque después se tiene que pero no vino ni siquiera eso hasta ahora, por lo menos por ahí viene. Ahora, dinero fresco no viene. Y crédito para infraestructura tampoco. Entonces, ¿cuál es por eso yo digo que es aislacionista, ¿cuál es el beneficio? El beneficio. ¿Qué es lo que volvemos al, digo, porque esto ya se probó, digo, ¿cuántas veces Argentina, o por lo menos en los 90 y ahora, se fue totalmente alineada a Estados Unidos? Bueno, pero vos decís, mejoró la calidad de vida, somos una especie de, ponele que nos ponemos el mote de colonia de Estados Unidos, está bien, pero vivimos mejor, digo, mejoró la calidad de vida, mejoró los ingresos. Existen colonias todavía. Sí, de hecho. Honduras, digamos. Honduras. Esa es una colonia. Honduras es una especie de, no es una colonia formalmente, por supuesto, pero es una especie de portaaviones norteamericano. Ahora, el nivel de vida de Honduras... Yo no sé de memoria, pero lo podríamos buscar, o buscarlo si querés después, o los que están viendo pueden buscarlo. Busquen índice de pobreza, índice de indigencia en Honduras, nivel de industrialización, o vean la historia de Guatemala desde el golpe Arbenz en 1954 para acá. Es decir, uno debería mirar ¿cómo le fue a América Central? Por ejemplo, América Central, donde la relación, vos dijiste la palabra colonia, donde la relación de Estados Unidos con esos países fue más colonial, no fue como con la Argentina. En América Central no era solo patio trasero, era el patio trasero cercano. Ni hablar Panamá con el canal, ni hablar Cuba, bueno, mismo. Claro, entonces, América Central, Gregorio Seltzer, gran periodista argentino, fallecido hace muchos años, se dedicaba a estudiar América Central. Y su tesis era que había que mirar a América Central porque los métodos se reproducirían, o Estados Unidos, los sectores más duros de Estados Unidos, intentarían reproducir eso en el resto de América Latina. Hay un historiador norteamericano, Greg Grandin, que dice que América Central es el gran laboratorio de Estados Unidos. Para América Latina e incluso para Afganistán, el gran laboratorio. Para América Latina y después para América Latina. Para el mundo en general. Digo, ahí se probó hasta el entrenamiento de tortura. Digo, pero me estoy yendo por la rama. La Escuela de las Américas, West Point, ¿no está en Panamá también? Claro. La Escuela de las Américas está en Panamá, sí. West Point no, pero la Escuela de las Américas. No, la Escuela de las Américas, que es donde entrenaban los militares. Es tremendo, digo, esto de la inserción y la buena alineación o inteligente en el mundo, cómo te determina en base al desarrollo del país. Yo quiero preguntarte, de ahí viene el chiste. Pero perdón que te interrumpa. Milei no está alineando tampoco a la Argentina con Estados Unidos, que esa es la otra cosa. Ojo, no lo está haciendo. No hay nada coordinado en esto. No hay nada coordinado. Es una usa la palabra sobreactuación, sobreideologización, sobredeterminación. Una puesta en escena más que eso. Sí. Es una puesta en escena. Ahora, desargentinizar la Argentina y desnacionalizar la Argentina sí puede ser útil para algunos grupos internacionales norteamericanos y europeos. Sí puede ser útil. Útil en términos de saqueo. Porque útil en términos de explotación de recursos ya lo es. Porque algunos dicen, vienen por el litio. Ya pasa eso. La discusión por el litio no es si lo extraes o no lo extraes, sino si vas a industrializar o no vas a industrializar. Si ellos bajan los costos justamente para extraerlo, ¿no? Claro. Y para eso, algunos gobernadores de todo pelaje político deberían decir sinceramente algún día si les interesa en serio industrializar o si quieren regalías ya. Que es lo que me parece que pasa con el RIGI. Es lo que me parece. No, antes del RIGI, que ya está pasando con el litio. Por eso te decía. Ya está pasando. O sea, el punto. Milei no lo dice, pero por esta vía, la Argentina va a ser un Perú devaluado. ¿Qué es Perú? Es un país con regalías, un país sin salud pública, débil. Sin industrialización. Un país sin industrialización, un país con una educación pública muy débil, un país inestable políticamente. No te conviene ser presidente peruano porque vas en cana o te suicidas. No es el laburo más tranquilo del mundo. La Argentina va así camino a ser Perú con Milei. Ese es el modelo del que Milei no habla. Y yo no digo que Milei lo piense.
Yo lo que digo es, si yo miro el mundo y digo, bueno, ¿a qué se parece Milei? Al modelo peruano. Se parece a Perú. No, y aparte, esto que vos decías antes de la Centroamérica, digo, el chiste que hay de la bananización de Argentina como republiqueta centroamericana, bananera, como creo que lo dijo también Pichetto en su momento, de la latinoamericanización de Argentina, para después a Latinoamérica hacerla más parecida a África, porque Argentina todavía sostiene los niveles de clase media de que otros países de Latinoamérica no tienen, y creo que van contra eso justamente para hacer el modelo peruano acá en Argentina o el modelo centroamericano incluso, que sería peor. Yo ni siquiera sé si ese es un proyecto norteamericano, para ser claro, ¿eh? No, es un proyecto de Milei, digo yo. Es de Milei. Yo Sí. todavía no sé, o sea, sí conozco la inserción internacional de Milei con las diferentes ultraderechas. Sí. Con algunas son coincidencias ideológicas. Habrá que ver si después son coincidencias de Estado a Estado. Sí. Ejemplo, con Milei-Meloni, hasta hubo versiones de romance, ¿no es cierto? Tal cual. Bien, hasta eso yo no tengo idea si hubo o no hubo y no me interesa, salvo de chusma solamente. Pero para el análisis no sirve. Lo que es claro es que las relaciones de la Argentina con Italia son históricamente, desde el punto de vista personal de los argentinos, sean o no descendientes de italianos. Los Granowski no venían ni de Sicilia ni de la Puglia, precisamente ni de Calabria, pero no importa, todos somos medio italianos y los que vienen de italianos ni hablar. Sí. De cualquier manera, las relaciones económicas con Italia son pobres. Son pobres, Sí. son pocas, no son como las de, yo antes dije, España es el segundo inversor. Claro, son más bien culturales o más bien de arraigo de las generaciones que se instalaron acá. Claro. Pero no más que eso. Milei y Meloni, ¿avanzaron en algo en eso? No. Italia no terminó de desarmar ni siquiera con Meloni su base de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el norte de Italia. ¿Vos escuchaste de algún acuerdo que tenga que ver con eso, que sería interesante? Digo, ni Meloni desarmó eso, porque sería desarmar parte de Italia. Claro. ¿Vos lo escuchaste a Milei hablando de eso? No, porque Milei no habla de producción, Milei no habla de industria. Son palabras que no dice directamente. Cuando digo no habla, son palabras que no dice. Su discurso si no están. No dice esas palabras, no dice la palabra Mercosur. No, tampoco. De hecho no va a ir ahora a la reunión, dice, va a mandar a Mondino. Exacto. Entonces cuando alguien no habla, cuando alguien es presidente, vos decís, bueno, se le escapó en el primer discurso. Sí. A él o a quien escribió el discurso. El segundo, tercero. Un tipo que es hiperkinético. Sí. Hiperparlanchín, las dos cosas, y no lo dice. Ahora ya tenés estadística. Claro. Ahora ya tenés estadística. Para mí no lo tiene en su plan en su cabeza y no lo tiene en su plan, no está. Bueno, no está. Claro. Entonces, aislacionista, sobreideológico, irreal en la lectura del mundo. Sí. Porque justamente y no está en su cabeza, digo, estamos complicados. Estamos complicados. No se encuadra en el realismo político de la relación internacional. Houston, we are in problem. Tenemos un problema. Hay que llamar a Houston. Eso que preguntabas, que me interesaba muchísimo, que contabas recién de las derechas, justamente quería preguntarte por qué encima solamente, digo, la afinidad es ideológica, creo yo, porque después no toma ninguna medida en base al proteccionismo, al industrialismo, como sí puede hablar Trump, porque... o Le Pen misma, o no sé si Meloni, pero por lo menos Trump, por lo menos Le Pen siempre hablan... Meloni está más neoliberal. Es interesante lo que vos decís. Es rarísimo que él no habla de proteccionismo, no habla de industria, cuando Trump hace de eso una bandera. Entonces vos decís, bueno, ¿dónde está tus programas que son parecidos a esas derechas? Ni siquiera a la derecha nacionalista, digo, que hablan todo el tiempo de industria, de trabajo. Claro, el punto es que cada una de esas derechas es distinta. Claro. Cada una de esas derechas es distinta. Tiene que ver... ¿Qué hizo Trump? Trump fue proteccionista por un lado y le sacó impuestos a los ricos por otro. Digo, son varias cosas al mismo tiempo. Claro. Son varias cosas al mismo tiempo. Y obviamente, y en eso coincide con Milei, o Milei coincide con Trump, o esas derechas coinciden en plantearse lo que ellos llaman una batalla cultural, que en la Argentina es contra la justicia social. Sí. Explícitamente, Milei lo dijo. Y los Estados Unidos puede ser contra el Estado benefactor o el Estado protector. Y esto de la agenda woke que es, los derechos sociales, exactamente, LGBT. Contra los derechos sociales, porque además, cuando te pones en este mundo contra la agenda de diversidades, en realidad estás tomando una de las diferentes generaciones de derechos sociales.
Sí. Digo, para los que están en contra de eso, que a mí me parece una tontería también. Digo. Sí. Digo, estás tomando... Digo, si vos solo te dedicás a esa agenda, y la Argentina creo que tuvo un problema al respecto, me parece que sectorizás y además haces incumplible esa propia agenda. Sí. Porque esa agenda, sin un ámbito general de justicia social, es imposible. Es imposible. Sin una buena calidad de vida, buena economía, no se cumple. Es incumplible. Entonces existe eso también. Lo que Milei y Trump, ahí están de acuerdo, no de acuerdo, ahí hay una coincidencia incluso de intereses y de discurso. En esa batalla cultural, entre comillas, hay una coincidencia. Todos están en eso, con diferentes grados, pero todos estos que nombramos están en eso. En el gobierno, como vos decís, Trump fue proteccionista y Milei abomina del proteccionismo, y lo dijo, no es que uno lo suponga, abomina del proteccionismo, y por eso ni siquiera figura la palabra industria, además de todo. Porque en la Argentina hubo sustitución de importaciones en la década infame ya, o a finales de la década infame. Digo, Milei no es ni siquiera Pinedo abuelo. Pinedo abuelo sería, que además era socialista, aunque no es socialista conservador, sería un colectivista, sería un zurdo, digamos, para Milei. Es anterior incluso. Yo ni siquiera sé dónde situarlo. Vos sabés que me cuesta, si yo tuviera que ponerlo en algún lado, me cuesta. Él habla siempre de los 100 años de decadencia. Él habla de Roca. De Roca, pero... Bueno, Roca es el de la educación pública. Más estatista que Roca. Claro, no hay, exacto. Bien, él habla de Roca. Creó el Estado argentino prácticamente. Me cuesta dónde situarlo, no sé. Por eso él, para mí... 1515, 1516 llegó Solís, 1515 no, porque estaría contra los derechos de las poblaciones originarias. Es un no lugar. Difícil, sí, es un no lugar. Es como el país que se fundó el otro día entre Croacia y Eslovenia, creo, en la frontera de Serbia y Croacia, que es un Liberland, se llama, que es como un experimento libertario que también pasó en Estados Unidos. Yo creo que son cosas que inaplicables en el mundo real, que nunca pasaron. Ahora tiene un antecedente histórico. Ahora que mencionas eso, es interesante. Murray Rothbard es un teórico norteamericano a que nadie respeta, pero existió. Sí. Y funda el Partido Libertario Norteamericano. Y como vos decís, gana en un pueblito, no gana. Claro. Empieza a tener influencia, porque no gana, en un pueblito. La historia de New Hampshire. En un pueblito en el noreste de Estados Unidos. Pero es un pueblito nada más, ¿eh? Sí. O sea, nunca gobernó. Nunca llegó a ganar una gobernación, nunca llegó a ganar un estado. Y además la historia es interesante, ya que lo traes a colación, porque además en ese lugar se empezó a desregular todo. Sí. Hay un periodista norteamericano que se fue a vivir un año allí para ver cómo se vivía en un pueblo libertario. Sí. Y bueno, uno de los problemas, por ejemplo, convivían con los osos y los osos no se habían comido ningún humano en cientos de años. Claro. Pero había cierto límite para los osos. Como se terminaron los límites, parece joda, pero es cierto. Sí. Como se terminaron los límites, los osos, que parece que son animales inteligentes, empezaron a avanzar y a meterse en las casas a buscar comida. Claro. Con lo cual, por miedo, los osos en general, yo no lo sabía, lo leí a partir de esto, parece que no atacan a los humanos en general. Y entonces los osos empezaron a meterse. Y los integrantes del pueblito empezaron a armarse contra los osos. Claro. Y a luchar contra los osos, que de esa manera se convirtieron en animales hostiles. Y empezaron a tener un problema con los osos, que no tenían. Que no tenían. Hecho, empezaron a tener un problema. Había lidiado con la basura también, porque si la basura, entonces los osos venían y cargaban la basura. Exactamente, comían. Porque parte de su alimento era revolver basura. Claro. Entonces empezaron a tener problemas con los osos, con la basura, con el asfalto, porque si se rompía el asfalto, claro. Y bueno, que lo arreglen los privados, pero resulta que los privados no suelen hacer una vaquita para arreglar un pozo. Increíble. Y una ruta, menos. Eso se probó. Ahora, cuando Milei corta en la Argentina las obras públicas, las obras públicas no solamente que no vas a tener una ruta nueva, la que tenés con camiones, con colectivos y con lluvia, o nieve, ni hablar en la Patagonia, la vas a tener agujereada e inusable en poco tiempo más. Claro. De nuevo. Entonces, grandes inversiones sin infraestructura, ¿cómo es la historia? No existe eso en el mundo. ¿Qué privado aparte va a poner plata en un central nuclear o algo que va a tener retribución de acá a 50 años? No existe, pero y no vas a tener rutas. No vas a tener rutas. No existe eso. Entonces, es como en el campo, los campos no valen lo mismo si tienen asfalto o si tienen barro. Claro.
Es un valor las distinto. empresas lo mismo, si venís y tiene una buena Por infraestructura supuesto. para moverse. Entonces, ¿a qué sin infraestructura? Milei se va a Silicon Valley a sacarse fotos con Musk, con los diferentes CEOs o dueños de las empresas, para que vengan a la Argentina. Ok. Y cerrás el CONICET. ¿Cómo es la historia? Claro. Entonces, como si el Estado norteamericano no pone plata. Claro, exacto. Entonces, tu proyecto que es que vengan los inversores y van a venir con científicos norteamericanos, pakistaníes, indios, que son los que hay en Silicon Valley, o incluso argentinos, van a repatriarlos, van a venir con eso. Y te digo más, con un tendido eléctrico de fibra óptica, no tenés el tendido en todo el país, no tenés conectividad. O sea, ¿cómo van a venir a invertir justamente si vos no tenés los resortes básicos, digo, para desarrollar la tecnología? O sea, no cierra. Increíble. No cierra, en términos generales, lo que se ve que cierra, lamentablemente, es un empeoramiento tremendo de las condiciones de vida de la población. Tal cual. Eso cierra. Y entonces tenés una política exterior. La política exterior en general termina siendo consistente con la política interna. Sí, va en coincidencia. Es consistente. Siempre, sí. Y esta política exterior es consistente con esa política interna. Sí, tal cual. No es que se sale del libreto. No se sale. Te quería preguntar también vamos una hora más o menos, ¿no, Dieguito? Estamos joya. Te quería preguntar ahora, en base al RIGI justamente y esto que es más internacional, ¿cómo ves el futuro de Argentina en cuanto a los recursos naturales? Yo el otro día leía el tema del petróleo en la Antártida, del Tratado Antártico, creo que se termina en el 2048, si no me equivoco. Pero digo, esta inserción argentina en el mundo con respecto a la riqueza natural, a los recursos naturales, con este RIGI, ¿cómo pensás que se va a dar? Hay para pensar en un extractivismo, como se dice, es una palabra media setentista, lo sabemos, pero digo, se vuelve a hablar de extractivismo, de colonialismo en base a los recursos naturales y a lo que necesita el mundo, que siempre se dice que es energía y alimentos. Digo, ¿cómo se inserta con este nuevo régimen que plantea Milei o qué pensás que va a pasar? Futurología no hago, pero puedo contar lo que veo hasta ahora. Lo que venimos viendo. Lo que veo hasta ahora. Pensar que la Argentina no tiene que aprovechar sus recursos es absurdo. La Argentina tiene una de las tierras con humus más ricas del mundo. Entonces no aprovechar eso es lo mismo que si le dijeras a los, a los kuwaitíes, mejor no extraigan petróleo. Sí, un absurdo. O Arabia Saudita, el país del que hablamos, o Irán, el que quiera, no importa el régimen político. O si te cae simpático o antipático, no interesa. Eso no existe, sería absurdo. Pensar que la Argentina con recursos energéticos no tiene que aprovecharlos es absurdo. El punto es cómo. Sí. El punto es cómo. Es lo que decíamos antes. Litio sí o litio no. Digo, litio sí industrializando. Que no depende solo de factores externos, como hablábamos, sino de decisiones políticas internas. Incluso de gobernadores actuales y de gobernadores de todos los palos políticos. Es o querés regalías ya para pagar los sueldos. O querés está bien, digo, no digo que esté mal. O pensás en algún tipo de desarrollo industrial a mediano plazo, que no es a 50 años de cualquier manera, pero no es mañana. Esa es una cosa. Entonces, el tema es cómo te parás vos con los recursos naturales. La provincialización de los recursos también. Sí, eso ya está. Sí, lamentablemente. Cambiar la Constitución del 94 es hacer reforma constitucional y nada. Y volver a la del 50, ni hablar de volver a la del 49... Sí. Parece difícil, entonces... Los recursos pertenecían a la nación, digo, exacto, y podía decidir sobre... Exacto, artículo 40 de la Constitución del 49, Arturo Sampay, redactor. Claro. Bien. Amigo de mi viejo. Muy amigo de mi viejo era Sampay. O mi viejo era muy amigo de Sampay, era muy amigo. Yo lo conocía de adolescente. Yo tenía derecho a escuchar las roscas sin opinar. Es tremendo. Tenía derecho de oído. Derecho de oído. Sin opinión ni voz. Yo tenía derecho de oído a las roscas. Qué privilegio. Pero bueno, esto es interesantísimo, esto que hablas del litio. Y esto apuesta a futuro, que supuestamente es vaca muerta. No supuestamente, sino que es vaca muerta. No, esa es apuesta presente. Esa apuesta presente. Pero digo, ¿cómo pensás que lo puede usufrutar Milei? Digo, porque teníamos hecho un gasoducto. Pensábamos en exportar justamente energía y ahora Milei para todo y dice no, lo voy a vender o lo va a vender a las empresas, según lo que él dice, hay que ver qué hace. Hay un punto ahí concreto que es que hay que ver qué pasa con uno de los tests que se vienen es la planta de gas natural licuado. Claro. ¿Dónde se instala la planta de gas natural licuado? ¿Se instala en Bahía Blanca o se instala en Río Negro? Si uno escucha algunas declaraciones públicas, Horacio Marín, presidente de YPF, por ejemplo, Horacio Marín dice,
Si la provincia de Buenos Aires, Kicillof ya dijo que se opone al RIGI. Si la provincia de Buenos Aires no adhiere al RIGI, va a ser difícil que se instale en Bahía Blanca, pero no dijo que no se va a instalar en Bahía Blanca. Claro. Hay una parte discursiva. Factor 1. Factor 2. Los rionegrinos, los senadores rionegrinos, votaron el RIGI. Y votaron el general de Ibases. Sí. Y una de las especulaciones es, lo hicieron porque lo que quieren es la planta de gas natural licuado en Río Negro. Bien. Elemento 3. Petronas, la empresa de Malasia, hace mucho que ya viene negociando la instalación en Bahía Blanca. Que ya tenía y la viene negociando acuerdo, con YPF, que tenía acuerdo y que venía trabajando. Sí. Hace 2 años que viene trabajando. Petronas va a estar de acuerdo con Bahía Blanca, que es que es más rápido, o Río Negro, que es más engorroso. La infraestructura industrial de Bahía Blanca es igual a la de Río Negro. Río Negro no la tiene. A ver, el puerto. Río Negro no la tiene directamente. No, el puerto el puerto es lo mismo. Río Negro no, o sea, Río Negro no tiene directamente. Entonces sería más lejano. Sí. Más lejano. Hay que construir todo de cero. Entonces, ahí tenés desafíos de la realidad. Sí, yo no sé cuál va a ser el resultado, pero hay un desafío de la realidad. Entonces, también la realidad, por suerte, inclusive la realidad de los grandes intereses, a veces por suerte, a veces lamentablemente y a veces por suerte, también pone algunos límites. Sí, también pone. En esto que hablamos, digo, del RIGI, del extractivismo, de los recursos naturales, está claro, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo insertarte inteligentemente, digo, en el mundo con tus recursos naturales y no que seas solamente exportador de materia prima y bueno, llévense todo y nada más. Y al mismo tiempo, algunos grandes emprendimientos, algunas grandes inversiones ya se están haciendo sin RIGI. Sí. Entonces, el RIGI es un rumbo de desnacionalización mayor, un rumbo de atadura a la financiarización, que es una de las tendencias del mundo, es el desplazamiento de lo productivo y la centralidad de lo financiero, y no solamente, eso es un fenómeno mundial. El RIGI apunta a eso. Por eso uno, sin saber, yo no puedo decir, mi ley obedece al plan tal, en términos conspirativos. Por ahí existe y uno no lo sabe. Yo no lo sé. Entonces yo prefiero decir no sé a volasear. Digo, yo no lo sé. Lo que digo es, de hecho, entronca con esa financiarización. Sí. De hecho, el plan de Milei entronca con un país que puede ser paraíso del lavado y de los narcos. Sí. Vos me decís, ¿vos estás diciendo que Milei es parte de un plan de los narcos? No. Yo no digo no, yo no lo política, sé. Claro, favorece. Yo no lo eso. sé, lo que digo es que favorece eso. Sí. Lo que digo favorece. El RIGI favorece eso, la financiarización favorece eso, la falta de control financiero favorece eso. Yo prefiero moverme con elementos concretos, pero vuelvo, no me quiero ir de tu pregunta. Es obvio que va a haber como un avance de intereses internacionales que van a querer la menor cantidad posible de controles y la mayor cantidad posible de libertades de remisión de utilidades o de baja de impuestos. El tema del IVA con el RIGI, por ejemplo. Ahora, yo insisto en lo mismo. Eso se produce sin infraestructura, con degradación de uno de los capitales que tiene Argentina, que no es capital humano, justamente. Es, para decirlo, uno de los capitales en términos de conocimiento, de formación científica, de formación humana, de formación tecnológica, porque el ministerio es un ministerio si es en esos términos, es un ministerio de descapitalización humana, sería en todo caso. Todo lo contrario. Es lo contrario. Yo hablo en términos reales. El país para invertir, el país ideal para invertir es el país que la Argentina no es, o es el país que la Argentina era, o el que Milei quiere que deje de ser. Hay una contradicción ahí, yo no la tengo resuelta porque hay que ver el futuro, es decir, no es que no la tengo resuelta, no sé si está resuelta en la realidad. Claro, tal cual. Bueno, Martín, y para cerrar, algo internacional que siempre me quiero la opinión de un experto con respecto a justamente la principal potencia en el mundo, que ahora hay elecciones próximamente. ¿Vos pensás que puede cambiar esto? El otro día vimos el debate de Trump y Biden con algunas cosas bastante
cómicas o tragicómicas, por así decirlo. Sí, los demócratas no están muy divertidos con lo que pasó. Están muy contentos con que sea Biden. Creo que hasta le están pidiendo que se baje. Pero digo, ¿pensás que puede cambiar la cuestión de quién gana? ¿O pensás que vos decís, bueno, va a ganar claramente Trump y esto puede cambiar la relación con Estados Unidos y con Argentina, digo, con el mundo? ¿O tiene una posibilidad todavía Biden? ¿Cómo ves eso? En las encuestas todavía la tiene y a su vez y al mismo tiempo pasa otra cosa. Parte de los demócratas quieren que Biden se baje y a su vez cuando miden al resto de los candidateables, por ejemplo el gobernador de California, en todos los escenarios todos ellos pierden contra Trump. Tienen un problemita, no sé qué van a resolver. Tienen ahí claro. Si es que van a resolver la baja de Biden y si van a una convención demócrata abierta. Hasta ahora Biden tiene todos los delegados la mayoría de los delegados de la convención. Biden debería bajarse y dejar en libertad a los delegados de la convención para que renegocie una nueva fórmula y a su vez que haya una fórmula competitiva. Eso respecto a Estados Unidos. Respecto de la Argentina, no hay algo así como un plan de Trump o un plan de Biden hacia la Argentina. Eso no existe. No. Eso no existe. Hay intereses norteamericanos que se van adaptando, que insisto, intereses norteamericanos que en la Argentina avanzaron, y no lo digo como crítica, a mí me parece una muestra de realismo mutuo. Cuando digo lo de Chevron y General Motors con Cristina, lo digo como una muestra de realismo mutuo. Sí. Y al mismo tiempo, con Milei no hay avances. Por ejemplo, el biodiesel tiene enormes limitaciones, el biodiesel argentino tiene enormes limitaciones para entrar a los Estados Unidos. ¿Vos escuchaste a Milei hablando del tema? No. O a Trump diciendo, sí, voy a liberar la entrada. El tema del aluminio. ¿Lo escuchaste a Milei diciendo, bueno, ahora no, vamos a renegociar? No hay referencias reales. No hay referencias reales. Me voy a la historia. Vamos a suponer que hay un Trump 2, un Trump bis. En otras condiciones, pero es un Trump bis. Tampoco pasaron 50 años. Sí. Ni un siglo del gobierno anterior de Donald Trump. Donald Trump, en términos internacionales, en términos de intervenciones militares internacionales, fue más pacífico que los gobiernos anteriores. Sí, fue el menor nivel de intervencionismo militar. Y respecto a América Latina, hay dos elementos a tener en cuenta. Uno es la hostilidad permanente respecto a Venezuela, señalada como blanco, que influye en el resto de América Latina. Y la otra medida de política exterior fuerte de Trump fue el desembolso del Fondo Monetario Internacional con la Argentina. Claro, la aprobación del préstamo a La aprobación del préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Ahora, uno podría decir, yo no sé si volverlo primero respecto a Venezuela, porque a su vez hay diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. No lo sé. No quiero hacer futurología con eso. Y además hay elecciones en Venezuela, donde hasta ahora el favorito es Nicolás Maduro, en este mes, en julio justamente. Entonces, esperemos resultados. Las elecciones en Estados Unidos son el 5 de noviembre y el nuevo presidente, sea quien sea, asume en enero. Respecto a la Argentina, uno podría imaginar otro préstamo a ese nivel del fondo. Ya lo hizo. Parece inimaginable. Claro. Coincidencias ideológicas, sí. Trump y Milei van a estar de acuerdo cuando hablen de la justicia social llamada en la Argentina o el estado de bienestar en Estados Unidos, cuando hablen en contra. Más la batalla cultural, claro. Van a estar de acuerdo en los discursos anti-aborto legal, porque además Trump ya cuenta con una corte ultraconservadora y una corte ultra religiosa en los Estados Unidos. ¿Eso cambia las relaciones con la Argentina? Decididamente, yo lo dudo. No lo sé, pero lo dudo. Eso hace que Milei con Trump pase a ser un aliado sólido, o que los Estados Unidos dejen de invertir más en Brasil que en la Argentina, a pesar de que está el comunista socialista zurdo Lula. Sí. No lo veo. Y ahí tenés otra no lo veo. Hoy no está pasando. No está pasando. Tenés otra contradicción gigante, que es el apoyo ferviente de Milei a Zelensky, y Trump todo lo contrario, dice que no le quiere mandar más plata a Ucrania. Es interesante, porque lo que aparece de Trump, si gana, hay que ver primero si gana y después qué hace, es sacarse el compromiso respecto de la guerra de Ucrania con Rusia. No porque sea prorruso, como se dice, es una tontería, sino porque él piensa que no le conviene, claro. No, lo que piensa es,
concentrémonos en la economía norteamericana y o gastemos menos en la guerra, o en todo caso, que ahí hay otra cosa de Trump interesante de analizar, o en todo caso que lo gaste Europa. Claro. Nosotros los Estados Unidos le dimos a Europa mucha guita con el plan Marshall. Que la ponga Europa. Sí, claro. Que la pongan y que nos devuelva algo de esa guita. Dejémonos de mantenerlos. Claro. Sí, para mí tal cual. ¿Qué pasa? Ese es un tema interesante. Sí, por eso, bueno, ya nos meteríamos, digo, en la guerra ruso-ucrania, que también está muy interesante, pero digo, cómo se posiciona Estados Unidos y Europa con respecto a eso, y cómo Milei fervientemente salió a apoyar a una guerra prácticamente que casi dijo que iba a llevar tropas un poco más, porque estaba totalmente... Y eso, ahí tenés otra cosa. Eso por un lado es irreal. Sí, una locura. Es irreal. La Argentina no tiene nada que aportar militarmente. Pero por otro lado, en términos de realidad y de conveniencia. Porque los países tenemos que pensar en eso. Sí, ¿En qué nos conviene? Digo, ¿hay un tema moral? No. Es la OTAN expandida. No importa, yo ni siquiera voy a opinar sobre quién tiene razón. No me interesa eso, ahora, por lo menos. No interesa. Pero digamos, eso es OTAN en escalada, Rusia en defensa, esa es una interpretación. La otra interpretación es Rusia en escalada, y OTAN en defensa, Ucrania en defensa y llama a la OTAN. Son las dos. Los rusos dicen una cosa y la OTAN dice otra. Yo ni siquiera voy a decir cuál es correcta, cuál no es correcta, quién es uno para decir eso. Lo que queda clarísimo es que un país pobre y alejado como la Argentina no tiene nada que ver ahí. Nada que ver y nada que hacer. Sí, nada. Porque además hay otra cosa de la que no hablamos y me gustaría dejarlo también puntualizado. Cuando la Argentina habla de derechos humanos en el mundo, tienen, ya que hablamos de capital, tiene una autoridad, tiene un capital. Sí. ¿Cuál es ese capital? El capital es haber juzgado a los represores en democracia y con diferentes gobiernos. Con la interrupción durante el menemismo, pero con diferentes gobiernos. Con Alfonsín al principio, con Néstor Kirchner después, y con Cristina Kirchner y con el resto de los gobiernos que lo siguieron. Bien, siguieron esa política. El tema de la verdad es un tema que está en las convenciones de Naciones Unidas y en el derecho internacional de los derechos humanos. Claro. No es solamente algo que a uno le guste. Son convenciones. Y el haber adherido y haber puesto en práctica esas convenciones a un país le da prestigio cuando no lo puede tener en otra cosa, por otra parte. Claro. Entonces, no es tonto pensar que la Argentina es Messi. No es tonto eso, porque son marcas. Son identidades conocidas. Cuando alguien va a negociar y dice yo soy del país de Messi, arranca con un conocimiento mutuo. A partir de ahí no quiere decir que vos vendas estos micrófonos, que si es que son argentinos, cosa que no creo, pero supongamos que lo fueran, y te lo van a comprar porque hablas de Messi. No es así. Lo que digo es, como en marketing, lo primero que necesitas es que te conozcan. Y a su vez en política internacional también cuenta, aparte de que te conozcan, que tengas un récord, como dicen los norteamericanos, que no es un récord de prueba superada, sino un registro. Un registro, bueno, ¿qué hiciste vos con este tema durante tantos años? La Argentina en 40 años resulta que se convirtió en un país serio en materia de derechos humanos. Entonces, cuando dice algo en esos temas, ejerce lo que los teóricos de política internacional llaman poder blando. Bueno. ¿Qué es el poder blando? No es el poder de los fierros que la Argentina no tiene, ni tiene por qué tener. Es influencia, es prestigio, y son cosas que te sirven en diplomacia. Sí, tal cual. Una de las cosas que está destruyendo Milei también, otra de las cosas, o sea, destruye el Mercosur, destruye la relación con los BRICS, ideologiza la relación con Estados Unidos, con lo cual la perjudica también, y está destruyendo el poder blando de los derechos humanos. Hasta eso. No solo el valor ético de los derechos humanos y el valor político de los derechos humanos, sino el poder blando desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la eficacia. Esto, sacando, todo el posicionamiento ético, es algo que te sirve, algún instrumento justamente que te sirve en política internacional. Y en este caso, encima de todo, está bien, o por lo menos para uno está bien, y parece que para mucha gente está bien, no solo para uno, está bien y es útil. Entonces, cuando vos te amputás lo que es bueno y útil, estás desargentinizando a Argentina. Tremendo. Gran reflexión y gran frase esta de la desargentinización de Milei, que nos
brindó acá Martín, así que lo despedimos, nos encantó, nos podremos quedar hablando horas de política internacional porque es muy interesante, pero me quedo con esta última frase, la desargentinización de Milei que está haciendo con nuestro país. Así que te agradezco, Martín, muchas gracias por haber venido. Gracias, y una cosa, Sí, ¿puedo decir algo? Tal cual. Felicitaciones porque está lleno de llorones. Está bueno analizar los medios y las redes. Las redes hacen tal cosa y las redes influyen sobre la gente y Milei gana solo por las redes. Y a veces yo digo, che, flaca, ¿por qué no agarrás un micrófono? Algo, y te pones a hablar de algo, te pones a analizar, te pones a ver, porque si no, lo que haces es llorar. Así que felicitaciones por no llorar. Muchas gracias, tal cual, es lo que intentamos hacer acá en este espacio, de que venga gente que nos deje algo interesante justamente y poder debatir y proyectar a futuro, que es lo que queremos, dejar de llorar y victimizarnos, que no nos deja nada. Así que muchas gracias, Martín. Gracias. Nos vemos la próxima.